Espero que estén muy bien. Mi nombre es Carlos Peña y esto es Recorriendo Documentos. Hoy día, ¿cierto? Quisiera abordar un documento poco conocido. No sé si extraño, pero muy poco conocido, con el cual hay algún tipo de diferencia cuando se usa, por lo menos acá en Chile, ¿cierto? Como la gente no conoce, tiende a considerar que no es razonable. Vamos a conversar un poco de eso. Desde ya, déjeme su like, siempre se me olvida, por favor. Y nos metemos. Se trata de ASCE 37. Inmediatamente comparto la pantalla. Aquí tenemos, ¿cierto? Nuestro documento para el día de hoy es ASCE, acá está, ASCE 37, cargas de diseño en estructuras durante la construcción. Con eso ya tenemos una tremenda ayuda. ¿Cuál es el objetivo de este documento? Muchas veces nosotros nos preguntan, ¿cierto? O por lo menos a mí me ha tocado muchas veces trabajar en estabilidad de estructuras durante la construcción. Cuando uno está en oficina, ¿cierto? Para cualquier proyecto, el diseño se hace considerando que la estructura ya se construyó y está funcionando. Nosotros hacemos el diseño de largo plazo. Pero antes de eso está lo que se llama etapa constructiva, donde esta cosa puede estar parcialmente ocupada, puede tener, no sé, arriostramiento parcial, puede tener algunas cargas que no se han puesto todavía, etcétera, etcétera. Bueno, durante todo ese proceso de construcción, es natural pensar que esas cargas de largo plazo que nosotros consideramos en el diseño probablemente no se produzcan. Porque, ojo, nosotros tenemos la definición de las cargas de diseño amarrada a una definición probabilística que tiene que ver con la confiabilidad del diseño. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablamos de nieve o viento o una carga de superficie, normalmente estamos hablando de que el nivel de diseño es aquel que tiene una probabilidad de excedencia del 2% anual. Y uno dice, bien, ok, eso tiene un periodo de retorno como de 50 años, más o menos. Ese es el nivel con el que se diseña, esa es la carga de diseño. Después uno la mayora para el RFD y hace alguna otra cosa para ASD, pero la carga de diseño se define de esa manera. La sísmica, por ejemplo, la sísmica común, ¿cierto? En Latinoamérica, ¿cierto? O en Chile, ¿cierto? Es un evento sísmico que tiene una probabilidad del 10% de excedencia en 50 años. Eso da un periodo de retorno de como 475 años. Ya tiene un periodo de retorno mayor que las otras cargas. En el caso norteamericano estándar, ¿cierto? ¿Qué hacen los norteamericanos? Calculan el MCE, un evento que tiene una probabilidad de retorno del orden de 2475 años, lo definen bien, después lo multiplican por 2/3, ¿cierto? O lo dividen por 1/5, la misma cosa, y llegan al sismo de diseño. Eso es lo que ellos reconocen como diseño, que dicen que se puede parecer a un evento de periodo de retorno 475 años. Bueno, la verdad es que cuando se hacen los números uno se da cuenta que no se parecen nada, pero esa es la forma a la que se llega. Lo que quiero decir con esto es que estas cargas de diseño de largo plazo tienen una probabilidad de aparecer bastante baja. Entonces, claro, si uno dice la ventana de exposición es grande, porque la vida útil de la estructura es grande, ¿cierto? Tradicionalmente se considera como 50 años mínimo, hoy día ya pueden superar ampliamente ese valor, las vidas útiles de cada estructura. Pero claro, cuando hablamos de el periodo de construcción, alguien dirá, bueno, una estructura simple, ¿cuánto demora en construirse? A veces una semana, digamos un mes, digamos un año. Bueno, si yo voy a tener esta estructura durante su periodo de construcción, que va a durar un año, expuesta a las cargas ambientales, por ejemplo, viento, nieve, sismo, ¿es razonable pensar que debo diseñar para el mismo sismo que cuando la estructura va a estar expuesta durante 50 años o más? Parece irracional. Y lo es. Desde el punto de vista probabilístico, es una soberana contradicción el ponerle las mismas cargas durante la construcción. Pero uno dirá, oye, ¿y si no le pongo las mismas? ¿Cuáles le pongo? Porque tengo que ponerle alguna. Está bien, a lo mejor no va a venir la nieve que tiene un periodo de retorno de 50 años, pero puede venir otro nivel de nieve, más chico probablemente, y yo tengo que hacer que mi estructura no se caiga para eso durante este periodo. A lo mejor no va a venir el sismo,
casi con seguridad, no va a venir el sismo de periodo de retorno 475 años, pero va a venir uno más chico. Y mi estructura tiene que ser capaz de tolerarlo para no fallar. Nadie quiere que esta cosa, nadie quiere que esto se caiga durante la construcción, ni siquiera que desarrolle ductilidad. Acuérdense que ductilidad es daño, básicamente. Entonces, ¿qué hacemos? Este documento nos empieza a ayudar en esa dirección, en cómo hacer el tratamiento de estructuras y cargas durante el periodo constructivo. Y vamos a tocar algunas cosas de este documento, no todo, porque la idea es que ustedes lo puedan leer y estudiar en detalle. Es un documento que no es largo, tiene 49, 50 páginas, no más que eso, pero tiene mucha, mucha información útil. Entonces vamos a ir de a poquito mirando. Voy a ir directamente al capítulo 2, me salto al tiro el 1, que no tenía cosas muy interesantes. Nos habla de combinaciones de carga. Alguien dirá, oye, pero las combinaciones de carga cambian para hacer un análisis durante un proceso constructivo. No tanto, pero hay ajustes. Tiene sentido, ¿cierto? También las cargas cambian. Hay cargas que aparecen que no son de largo plazo, sino que se producen durante el proceso constructivo. No me voy a meter en el detalle de ellas, pero aquí están listadas y están descritas. Por ejemplo, nos vamos a cargas de construcción directamente. C dice, personal y cargas de equipamiento. Claro, eso está durante el periodo de construcción y no va a estar después en la vida útil operacional de la estructura. Después, un CH, cargas horizontales de construcción, también aparecen. CF, cargas de montaje. CR, cargas de reacciones de equipos, ¿cierto? CC, presión lateral de concreto. Claro, cuando hago los moldajes, tengo que considerar la presión lateral del concreto para poder resolver eso. ¿Se fijan? Entonces empiezan a aparecer aquí un montón de cargas que durante el diseño operacional de largo plazo no nos interesan, pero durante la etapa constructiva sí nos interesan. Y claro, alguien dirá, oye, pero ¿cómo evalúo estas cargas? Ya, ahora sé que existen, pero ¿cómo las evalúo? Bueno, este código me dice cómo. Y esa es la gracia que tiene esta cosa. Entonces, vamos adelante. Caso especial van a ser las cargas ambientales, que yo les dije. El viento, temperatura, nieve, sismo, todas esas cosas. ¿Ya? Vamos avanzando de a poquito en poquito. Veamos acá, en la página siguiente. ¿Cuál es la carga de diseño? En el RFD, bueno, es la sumatoria de todas esas cosas que ya las conocemos. Aquí aparecen factores de carga mínimos para el uso en la definición de resistencia. Y me empiezan a aparecer aquí los factores de carga dependiendo de la carga que estoy ocupando. ¿Ya? Entonces, claro, esto ya me empieza a ayudar un poco más también. ¿Qué es lo que debo tener? Más adelante, este mismo estándar me ofrece combinaciones directamente, combinaciones en el RFD y también me ofrece las combinaciones en ASD. ¿Se fijan? Pero son combinaciones de cargas considerando las cargas que se producen durante la etapa de montaje de estas estructuras, durante la construcción de las estructuras. ¿Ya? Como que el concepto tiene absoluta lógica. ¿Ya? No me voy a meter en el detalle si esto es aceptado o no aceptado en Chile, porque tenemos algunas discrepancias. En particular, a mí me parece que nuestras normas no cubren bien la estabilidad de las estructuras durante los procesos constructivos, pero por ahí hay algunas normas que tratan de hacer ver que las cargas tendrían que ser ocupadas incluso durante el proceso constructivo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Fuera de Chile esto no es un problema porque las normas chilenas solo operan en Chile. Si usted trata de resolver este problema para fuera de Chile, esto es bastante útil. ¿Ya? Muchas veces pasa, sobre todo en estructuras de muelle, que me ha tocado trabajar harto, que claro, uno dice, oye, pero ya voy a poner los pilotes, va a pasar la máquina por arriba, ¿cómo pongo la máquina? ¿Qué considero para la máquina? ¿Le pongo sismo? ¿No le pongo sismo? Bueno, todo eso usted lo puede resolver con este tipo de documentación. La respuesta desde ya es obvio, póngale sismo si es un país sísmico. Lo que no es razonable es ponerle el mismo sismo que tendría una estructura que va a durar 50, 100 años en ese punto. Tiene que ponerle el sismo que corresponde, ¿ya? Eso es lo que tratamos de resolver acá. Bien, vamos avanzando un poco. Yo aquí tengo cajoncitos que quiero mirar, ¿cierto? Después, cargas vivas y muertas. La verdad es que esto no interesa mucho porque sabemos calcularlas. Aquí, cargas de construcción, capítulo 4, las que vienen del proceso constructivo, esas que yo les digo, ya, ahora sé que existen y cómo las evalúo.
vienen aquí. Capítulo 4 me empieza a hablar de ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, me pone tablas, ¿cierto? Aquí describe un montón de cosas que yo me lo estoy saltando, ¿ya? Pero aquí tiene una tabla, por ejemplo, para que sea fácil. La tabla dice cargas concentradas mínimas de personal y equipamiento. Entonces aquí dice, por ejemplo, cada persona, ¿cuánto tengo que considerar? 250 libras. Después, ruedas de equipos manuales, ruedas de equipo de otro tipo. Entonces, me aparece aquí y me dice también en qué área tengo que ocuparla. Entonces, esto es tremendamente fácil, tremendamente útil después de que yo ya entendí que tengo que ocupar estas cargas para el diseño. También me entrega otras cosas. Aquí están las cargas laterales de las que yo les hablaba y cargas de varios tipos más. Reacciones de equipo aparecen aquí, ¿ya? Entonces, ojo, aquí ustedes se pueden dar el lujo de buscar aquí cuáles son las cargas y hacer su verificación durante la construcción, su estabilidad durante la construcción. Estas son las cargas para moldaje, si me la estoy saltando, ¿ya? Pero tienen de todo. Están aquí, por ejemplo, otra, ¿cierto? Ya entramos a, dice, clases de trabajo en la superficie para combinarlas con cargas uniformes. Ah, entonces, por ejemplo, si yo digo eh, tengo una losa de hormigón colaborante con las vigas. Ya, entonces uno dice, ¿cómo diseño las vigas? Normalmente uno dice, ya, las vigas de hormigón tienen que resistir el hormigón sin fraguar. Perfecto. Pero además tienen que resistir las cargas no de operación, las cargas de construcción arriba, porque sobre el hormigón y antes de fraguar, usted va a tener actividad humana. Actividades que son personas que pasean por ahí, son equipos menores que pasean por ahí, entonces tiene que considerarla. ¿Y qué le dice aquí esto? Por ejemplo, según la operación, dice operación liviana. Usted tendrá que considerar como 100 kilos por metro cuadrado, arriba de la losa. O sea, va a tener el peso de la viga, el peso de la losa y además le pone una carga operacional de 100 kilos por metro cuadrado para considerar toda la operación liviana que se va a producir ahí y eso sí le sirve para diseñar la viga, ¿ya? Y si no, si tiene una operación media, que es lo que yo haría normalmente, si no sé nada, le pongo operación de media y aparecen unos 240 kilos por metro cuadrado. Y ya si va a haber una operación muy fuerte, ¿cierto? Con un equipo un poquito más importante, vamos a llegar como a los 360, ¿ya? Entonces, ojo, aquí le va dando valores como para que usted elija y también le dice qué significa cada una de esas cosas, ¿ya? Entonces, sepa usted que las cargas de construcción, ¿cierto? De movimiento de maquinaria y personal también están acá y usted las puede considerar. Vamos ahora a una parte especialmente importante de esto, que es el capítulo 6. El capítulo 6 es donde me habla de las cargas ambientales. ¿Cuáles son las cargas ambientales? Generalmente las que más nos molestan, ¿cierto? Porque todas las otras cargas que vimos básicamente van para abajo y eso no es tanto problema. Pero las ambientales tienden a ir para el lado o tienden a aparecer de repente. Por ejemplo, el viento, la nieve, el sismo, la temperatura, el hielo, todo ese tipo de cosas son cargas ambientales. Entonces, ¿cuáles podemos considerar durante el proceso constructivo? E insisto, tenemos que pensar qué es lo racional. Si usted me dice, le pongo nieve si esta cuestión se va a durar la construcción 2 meses y va a ser en verano, no sé, habría que estudiarlo. A lo mejor uno puede decir no porque no cabe en el ambiente. Pero si lo ve desde el punto de vista probabilístico y documental, aquí le va a decir que sí tiene que usar nieve, pero la que corresponde. ¿Ya? Démosle una miradita a qué cosas aparecen aquí. Bueno, importa la categoría de riesgo y un montón de cosas, pero yo me voy a ir directo al número importante para que usted vea de qué se trata. Por ejemplo, dice el viento. Dice, ok, considera el mismo viento estándar. Eso quiere decir de ASC7, ¿ya? Considera el viento estándar el que tiene una probabilidad de excedencia del 2% anual, pero dependiendo de cuánto dure la construcción, usted puede considerar una parte más pequeña. Por ejemplo, dice, si su construcción va de 2 a 5 años, usted puede usar 0,9. Vamos a lo más chico, dice, menos de 6 semanas. Si su construcción va a durar 6 semanas, usted puede usar un factor de 0,75 en el viento. O sea, solo use el 75% del viento estándar. Alguien dirá por ahí, uy, pero es que lo baja súper poco. Em, Ojo, esto no es lineal. No es decir, oye,
desde una vida útil de 50 años a una vida útil de 6 semanas, yo hago interpolación lineal y me queda viento de cero. No, 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 no. Esto tiene que ver con la probabilidad de excedencia en la ventana de exposición, ¿ya? Pero ese 25% ya puede ser bastante importante para su estabilidad constructiva. Recuerde que durante el proceso constructivo la estructura debe ser estable y cada carga que yo sea capaz de ponerle menos me va a beneficiar, ¿ya? Entonces, yo lo invito a usar la carga que corresponda de acuerdo a la ventana de exposición que va a tener su edificio. Sigamos avanzando. Periodo de construcción, ¿cierto? Aquí hay hartas cosas que le conversa a esto, pero vamos otra vez a un número importante, a las tablitas. Cargas de temperatura, no me las voy a soltar por ahí. Nieve. Por ejemplo, en los lugares donde hay nieve, ¿qué dice? Si usted se va a demorar en la construcción más allá de 5 años, no tiene ninguna reducción, ¿cierto? Tiene sentido. Y dice, con 5 años o menos, ocupe el 80% de la nieve estándar. Alguien dirá, oye, pero eso todavía es demasiado, es mucho. Sí, pero usted no sabe básicamente cuál es la nieve que va a venir y el estándar le está diciendo, después de un análisis probabilístico y de confiabilidad, que podría bajar, pero no menos del 80% para la etapa de construcción. Entonces, ojo con eso, ¿ya? Le baja, no le baja tanto, pero le baja, ¿ya? Cuidado. Lo que a la gran mayoría le interesa, el sismo. En el sismo no hay un número específico, pero sí el documento se hace cargo. Le dice a usted cómo encontrar el número, cómo encontrar la demanda de diseño sísmica que usted debe considerar para la evaluación de la estabilidad durante el periodo constructivo. Veamos un poquito qué nos dice, porque es bien interesante. Dice, los valores de SS y S1, interpretémoslo como que eso es las ordenadas espectrales, el espectro, LSA en general, ¿ya? Dicen, maybe multiplied by a factor, claro, tienen que ser multiplicadas por un factor menor que uno que represente la reducción en el periodo de exposición, pero no puede ser menos de 0,2. Interpretemos un poquito eso, ¿qué quiere decir esto? Dice, yo tengo un espectro que tiene un cierto periodo de exposición. Le hablaba delante, ¿cierto? Un periodo de exposición que en Chile es el estándar, ¿cierto? 10% en 50 años, 475 años de periodo de retorno medio. Bien, eso me da un espectro, ¿cierto? Si yo tengo un análisis de amenaza, un espectro de diseño, eso me da un espectro. Lo que dice acá es que yo tengo que reducir ese espectro en función de la ventana. Alguien dirá, ah, entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, tendré que usar para mantener el riesgo y solo estoy elucubrando porque aquí al lado esto se lo explica bastante mejor. Pero, por ejemplo, si usted quisiera decir, voy a usar el 10% en la ventana de exposición y esta cosa va a durar un año construyéndose, yo tendría que buscar entonces una amenaza correspondiente a un 10% de excedencia en 10 años. ¿Ya? Ahora, acá al lado a usted le dicen qué es lo bueno para elegir, ¿cierto? En los comentarios, que siempre tiene que leerlo, le dicen más o menos qué sería bueno considerar, ¿ya? Pero esto tiene este límite y usted nunca va a poder usar menos del 20%. Pero aquí, cuidado, mucho cuidado porque esto muchas veces se ha interpretado mal. Muchas veces he visto personas que han dicho, mira, tomo el sismo de diseño que tenía la estructura y lo multiplico por 0,2 directamente. Eso está pésimo. Aquí lo que dice es que la amenaza usted la debe corregir, el espectro de amenaza, y con un límite del 20% del original. Pero después de que usted corrige la amenaza, todavía tiene que evaluar el espectro de diseño, que no es el mismo. El espectro de diseño está compuesto de la amenaza, pero también corregido por amortiguamiento, por un R y por un I, en el caso de la estructura chilena. Entonces, ojo, si usted diseñó, por ejemplo, la estructura final con alta ductilidad y tiene un R grande, 5, 6, quizás, claro, ahora usted está en la etapa constructiva y en la etapa constructiva usted no quiere daño. Por lo tanto, es irracional pensar en un R de 6. Usted ahí tiene que usar un R notablemente más pequeño, ¿ya? Y eso es lo que le dice más adelante. Fíjense, dice, el R, el factor usado para el apuntalamiento temporal, que es el arrastramiento temporal que dice el edificio, ¿ya?
no debe exceder de 2,5 para el detallamiento. ¿Ya? Entonces, claro, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que la respuesta tiene que ser esencialmente elástica y que no puedo depender de ductilidad para el periodo de construcción, que es absolutamente razonable. ¿Ya? Por lo tanto, mucho cuidado con eso. Eso me puede llevar a que a veces las cargas no sean tanto más chicas, pero sí convenientes. Hagamos un ejercicio simple mental. Digamos que originalmente la amenaza le daba un G y usted decía voy a usar un RD5. Entonces diseñaba para 0,2G. Bien, ahora estamos en la etapa constructiva. Digamos que usted hizo el análisis y para su etapa constructiva la amenaza bajó de un G a 0,3G, para no ser tan simple y multiplicarla por 0,2. Ya, usted hizo un buen análisis y le bajó a sobre 3G. Ya. Entonces, acuérdese, originalmente para diseño tenía 0,2G porque era el 1 dividido en 5. El R era 5. Ahora tiene la nueva amenaza para periodo constructivo que es 0,3G. Y la divide por, en vez de 2,5, dividámoslo en 2 para que sea fácil. Me da 0,15G. Ya, entonces me doy cuenta que durante la construcción ocupo 0,15G y durante la operación definitiva tenía 0,2G. Entonces, claro, bajé solo un 25%, no bajé 5 veces, pero de todas maneras me conviene esa bajada. Ahora, esa bajada tiene que ver precisamente con esto de que yo no puedo usar ductilidad durante el periodo constructivo, que no se me olvide eso, ¿ya? Súper importante porque ahí han habido errores tremendos. Bien, lo dejo hasta aquí por el día de hoy. Esto era lo más importante que yo les quería mostrar. El resto no es demasiado lo que estoy dejando afuera. Más que nada son las referencias, el índice, ¿cierto? Porque ustedes pueden decir, mire, quedan varias páginas. No, no quedan tantas. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo quería contarles. Existe un documento que les sirve para calcular estructuras durante el periodo de construcción o lo que es muy similar, estructuras temporales, estructuras que uno hace muchas veces para poder ayudarse a construir una estructura más grande. ¿Ya? Pensemos que esto de cargas durante la construcción es muy parecido a las estructuras temporales. ¿Ya? Tenemos documento, se llama ASCE 37 y en líneas generales lo vamos a poder ocupar siempre y cuando alguien por ahí no nos diga que no por alguna razón que desconozco, pero existe el documento y los invito a estudiarlo porque es muy, muy bueno. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y espero que nos acompañen en próximas ediciones de nuestro serie Recorriendo Documentos. ¿Ya? Chao, chao.